¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gran Canaria Televisión, a otro espacio para hablar. Hoy vamos a hablar de una escritora china que a través de sus artículos y de sus relatos cortos y después a través de sus libros, pues dio una visión distinta de Canarias y del Sáhara. Me estoy refiriendo a Chen Ping, conocida fuera de España como Eco Chen, y después por su seudónimo con el que firmaba todas sus obras y que nos sonará más a todos los canarios y especialmente a los gran canarios, puesto que residió aquí. Me refiero a San Mao. Y para ello está hoy en el patio de tertulias de Espacios para Hablar la señora Nancy Chan. Nancy Chan es empresaria, propietaria de Puerta de Oro, uno de los restaurantes chinos con más solera de las Palmas de Gran Canaria, a quien la propia San Mao describe en uno de sus libros como su amiga y hermana menor. Bienvenida, señora Chan. Buenas tardes. ¿Qué le parece si entramos ya directamente en el turno de preguntas y luego ya montamos esta tertulia que tenemos aquí desde hace un rato, porque ya llevamos un ratito a modo de tertulia? Sí. Señora Chan, ¿en qué momento conoció usted a Eco Chan San Mao? A ver, yo conocí a Eco San Mao concretamente en año 1975, entre 74 y 75. La conocí a través de un periódico que se enviaba desde Taiwán, donde ella mandaba sus relatos cortos de Sáhara a ese periódico para publicarse en la sección cultural de ese periódico. Pues curiosamente, mis padres nos trajeron a la isla en octubre de 1974. Y claro, teníamos aquella época, no sé si la gente joven lo puede asimilar porque no existía ni internet, claro, ni ordenador, pues cualquier noticia que tú quieras saber teníamos que leer un periódico en papel. Y estando de donde nosotros procedía, Taiwán y Canarias, hay una distancia muy grande y los periódicos se enviaban por correo y tardaba como 7 días o como mínimo una semana en llegar. Pero las noticias que leíamos era de una que sucedió hace una semana. Pues ese periódico llegaba a mi casa y en la sección cultural empezamos a leer unos relatos cortos firmados con el nombre San Mao sobre el Sáhara. Pues nos llamaba mucha atención porque estando Gran Canaria y Sáhara estaba relativamente cerca. Que Taiwán y el Sáhara, está claro. Y encima eran relatos muy graciosos, muy simpáticos, que se trataba de una vida cotidiana de un matrimonio compuesta por una china y un español. Entonces, claro, nos leíamos y nos reíamos mucho con sus relatos. Ahí lo empezamos a conocer, esa fecha, pero no personal, no físicamente, sino a través de su relato, de su escrito. Sí. Y luego físicamente, luego ya en persona, ¿cómo se conocieron? Sí, bueno, ya todo el mundo sabe que en el año 1976 fue, ¿no? La Marcha Verde. 75, sí. 75, finales 75, fue la Marcha Verde. Pues aquella época estaba San Mao y su marido José María, vivían en el Sáhara, en el Aaiún, y a motivo de la Marcha Verde pues se retiraron la descolonización de España, pues se vinieron para la isla, a Gran Canaria concretamente, y aquella época pues la comunidad china era bastante reducida, no como hoy en día que ve cualquier esquina hay un restaurante o un bazar chino o un supermercado. Pues aquella época éramos, yo creo que no pasamos más de 200 y pico, 200 chinos en toda la isla. Entonces, al poco tiempo de estar ellas aquí en la isla, alguien la habrá encontrado en la calle, alguien habrá preguntado de quién era, porque pues enseguida corría la voz entre nuestra comunidad de que había llegado San Mao a la isla. Pues entonces, en una de las ocasiones fue que lo típico que a una celebración que hubo, entonces alguien la invita a comer en un restaurante. Pues en aquella época la comunidad, hace pequeña, nos solíamos reunir bastante con a lo mejor algún fin de semana o algún cumpleaños, alguna fiesta, pues nos reuníamos en una pequeña fiesta, a lo mejor de 20 personas, de 15 personas, pues fue una de esas ocasiones donde yo la conocí. En todos los detalles de su estancia en el Sáhara y luego su venida a Canarias a partir de la Marcha Verde, ya iremos entrando a lo largo de esta charla, pero para meternos de lleno en la infancia de Eco Chen San Mao,
¿Cómo fue? Porque ella nació en la China continental, pero luego se fue a vivir a Taiwán. Eh, ¿Cómo fue la infancia de Kochen en Taiwán? Bueno, ella nació en China era concretamente en la ciudad de Chongqing, pero se trasladó con sus padres a Taiwán con apenas 5 o 6 años después de la guerra civil que hubo en China, que perdió la parte de ejército de Kuomintang y se retiraron a Taiwán, pues sus padres se fueron en esa época a Taiwán a vivir. Entonces ella, digamos, es nacida en China pero criado en Taiwán. Su mayoría de su infancia, su adolescencia lo pasó en Taiwán. Pues como todos los niños se supone que es una niña feliz porque muy querida por la familia y su gran afición era la lectura, leía mucho, era una devoradora de libros, cuando nos contaba de que le encantaban los libros, sí. Pertenecía además a una familia bien, su padre era abogado, su hermana le gustaba la música, tocaba el piano, o sea, culturalmente tenían inquietudes en su familia. Sí, la verdad que era una familia acomodada porque el padre es abogado y la madre, bueno, se dedicaba a sus hijos, ama de casa. Eran 4 hermanos y tenía una hermana mayor que ella es la segunda y luego después de ella vienen 2 varones más. Pues muy bien, la familia, la verdad que es de mucho cariño. Yo hasta el día de hoy mantengo contacto con los hermanos, los restantes de los 3 hermanos, son gente maravillosa. Sí. Y bueno, pues como estudiante, ¿cómo era? Bueno, como te había comentado, ¿no? Que ella es una gran devoradora de lectura, le encantan los libros, lee mucho, entonces ya ustedes ya se supone que es una niña de letras, entonces pues le da muy bien todos los temas a lo mejor de lengua o de historia o de geografía, que esa letra no tiene problema, pero era un poco mala en matemática, la pobre. Eso decía Sí, ella, además. sí, 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 sí. Era un poco mala en matemáticas. Sí. Esto o cualquier otra circunstancia, no sé qué fue lo que ocurrió, pero un día algo ocurrió que Chen Ping, San Mao, Sí. decidió dejar de ir al colegio. ¿Qué pasó? Pues la verdad que fue una cosa un poco, para mí, muy fuerte. O sea, en nuestro pensar de hoy día, hoy es muy fuerte lo que le sucedió a ella. Pues tendría ella en aquella época 12 o 13 años, estaba en segundo de la ESO, que sí que está en, bueno, en el Lo que sería instituto, aquí sí, sería el aquí segundo de la instituto, ESO. sí. Pues como te habíamos contado de que ella es una niña de letra, le iba muy bien toda la asignatura de letra, pero matemáticas no se la va muy bien y solía suspender matemáticas. Pues un día decidió, ella intentó, dice, voy a memorizar, voy a intentar estudiar todas las preguntas, todos los problemas de matemáticas para sacar buenas notas en el examen. Pues efectivamente, ella aprendió de memoria lo que tenía, todos los problemas, cómo solucionarlo y tal, y hizo el examen bien, sacó muy buena nota en ese examen. Pero la profesora de matemática se dio cuenta, dice, ¿cómo puede ser si esta chica siempre suspendía y de repente saca un 10 en matemática de esta evaluación? Pues no se la creía, pues preguntó a ella, dice, Sempin, ¿cómo ha sacado esta nota? No, es que lo hice yo, no puede ser. Pues la profesora empeñado de que ella había hecho trampa. Bueno, era una pequeña trampa porque ella aprendió de memoria todos los resultados del problema. Y entonces lo que le hizo es que le mandó a repetir otro examen, claro, con diferente temario, con diferentes problemas, Pregunta. que ella no lo tenía memorizada, por supuesto, pues hizo lo que podía, pero claro, volvió a suspender. Entonces la profesora estaba convencida de que ella hizo trampa. Entonces la sacó fuera de la clase delante de todas sus compañeras, porque ella estaba en un instituto de femenina, de las mejores que había en Taipei. Y entonces la sacó fuera delante de todas las compañeras de clase, la castigó, le cogió un pincel de tinta china, le pintó 2 ceros grandes, 2 redondeos alrededor de sus ojos. Dos suspensos, vaya. Sí, como 2 ceros grandes, y la mandó a colocarse en la esquina de la clase de castigo. Entonces, claro, fue una humillación muy, muy, muy grande para una chica, una niña de 12, 13 años. Y entonces ella de ahí dio un bajón tan grande que cuando volvió a casa decidió decir, no quiere volver a instituto. ¿Qué es lo que hizo? Pues al principio no se lo comentó a sus padres. Lo que hizo que al día siguiente se escapó, no fue a clase. Entonces así 2 o 3 días seguidos, pues el instituto se dio cuenta,
Llamó a sus padres, comunicaron de que esta niña está faltando y cuando fue descubierta, pues ella decía a sus padres, no, yo no quiero volver más al colegio ya. Y que la cogió como una depresión, pues encerró en su cuarto, no quiso salir más. Entonces los padres sabían el problema, cómo estaba y aceptó bien, gracias a Dios, que la dejó. Dice, bueno, no la obligó, o sea que la dejó en casa, pues intentó educarla, enseñarla desde la familia, desde la casa. Esto que estamos comentando, matizamos y nos metemos tanto en esto porque es tal vez, y ahora nuestra invitada Nancy Chen nos dirá, creo que es uno de el primer desengaño grande que se lleva San Mao, o Ecochen o Chenping, en su vida. Luego vendrán otros de los que también iremos hablando, pero este es tal vez el primer desengaño emocional, el primer golpe emocional que se lleva ella, ¿verdad? Yo creo que sí, tiene toda la razón, yo creo que sí. Y después resulta que ella es una chica inquieta, le gusta leer, devora libros, como estábamos comentando ahora, y su padre decide pues que aprenda un poco por su cuenta y que sea un poco autodidacta. Sí. ¿Qué temas eran los que prefería ella en esa formación autodidacta? Bueno, como estaba en casa, pues el padre intentaba enseñarle, por ejemplo, bueno, la parte de lengua, pues le da el libro para que lea. Luego en tema de inglés, pues le compraba novela en inglés, en versión original, para que ella lea las novelas en inglés y el padre ayudaba en temas de idioma. Y luego también, como había comentado, la hermana mayor de Eco ya tocaba piano, pues también la involucraba en que seguía aprendiendo música con el piano. Y luego también le gustaba mucho dibujar, pintar, pues la apuntabas en clases de pintura. Ella era muy buena, ella aprendió muy bien y pintaba muy bien. Pintaba sobre óleo y también la pintura china clásica con pinceles, que era su especialidad. Que eso ya eso no fue autodidacta, sino fue con un maestro. Sí. Eso fue con un maestro. Sí. Luego de mayor seguía esa formación un poco autodidacta y tengo entendido que se interesó también por lo evolutivo del pensamiento, por la filosofía. Sí, curiosamente, será que le gusta mucho la lectura, entonces encontró, digamos, su afición a los libros de filosofía. Y entonces tuvo esa oportunidad cuando pasó unos años, ella con 20 años, recién cumplida, muy joven, pues su padre, a través de una amistad, le consiguió una plaza para ir de oyente libre en una universidad de Taipei. Y entonces se apuntó como oyente libre en la Facultad de Filosofía, que era su tema, digamos, su favorito. Una de sus inquietudes. Sí, sus inquietudes, sí. Pues estuvo cursando ahí de oyente y según he podido comprobar después la gente, y según ella me contaba, que sacaba muy buena nota. Esto, estamos hablando de los años en los que estamos hablando, es decir, años 80 y... No, 60 y pico. 70 y pico. 60 y algo, años 60, porque ella se vino a España en 67. Claro, Eso fue en el año 65, 64, 65. Efectivamente. Y entonces, una mujer librepensadora, que se interesa por la filosofía, que se forma de manera autodidacta en aquella China. ¿Cómo se veía a Ecochen en aquella China? No solo en su familia, que también, sino en aquella sociedad china entonces. Bueno, ella vivía en Taiwán. Claro, Taiwán culturalmente es la cultura china, por supuesto. Entonces, claro, no digamos que sea machista, pero todavía queda huella de ese machismo, de que las mujeres deberíamos ser más obedientes, deberíamos, bueno, estudiar bien, pero estudiar algo para que pueda formar su futura familia, ayudar a su marido, cuidar de sus hijos. Yo creo que la mayoría de gente pensaba eso todavía. Pero claro, ella ser tan especial, con tantas inquietudes, con su pensamiento libre, como tú habías comentado, pues no creo que encajaba mucho en esa sociedad. Yo creo que no. Pero ella intentaba salir a flote a su manera. Entonces ella de muy joven empezó a escribir y mandaba sus relatos a revistas
culturales en aquella época y había sido publicada ya muy joven. Pero claro, en aquella época no era Samao todavía, ya utilizaba su nombre verdadero, Chen Ping. Y después, esto es como lo ve la sociedad, más o menos, cómo lo puede, Sí. cómo la puede admitir o no admitir la sociedad taiwanesa entonces. Pero, ¿y su familia? Yo creo que ella tuvo mucha suerte de que los padres han sido muy, digamos, la aceptan en todas las condiciones. Son unos padres maravillosos que quieren a sus hijos por iguales. Aunque no siga esa regla de ir a estudiar, de sacar una carrera, de tener una familia o un tal, pero a su manera la ha querido como pueda. La ha aceptado, yo creo. Los hermanos, pues mira, quieran o no, son gente joven. Aquella época cuando era joven, pues cada uno desarrollaba su vida y tal. Pero por lo menos ella tenía muchos apoyos de sus padres. Los padres siempre la apoyaban incondicionalmente. Sí. En esas inquietudes que hablábamos estaba la filosofía hasta el punto de ir a la universidad como Sí. oyente libre, pero eso solo no la satisfacía. Después tenía otra inquietud, tal vez buscando pues poder equilibrar aquel golpe que se llevó emocional en el rechazo que tuvo en la escuela. El otro, la otra iniciativa, la otra inquietud que tenía era el amor, buscando probablemente esa estabilidad emocional. Y ahí entró una pequeña tristeza. ¿Qué hizo su padre entonces? Bueno, como toda la gente joven llega a ciertas edades, pues claro, busca digamos, un poquito su compañero espiritual, o a lo mejor, o de amor en la vida. Pues ella tuvo como un primer novio en la universidad y lo que pasa es que ese amor no cuajó al final. Ella se quedó como muy afectada y entonces otra vez cayó un poquito en bajón. Entonces el padre la vio tan mal, decidió enviarla afuera de país y casualmente pues tenía un amigo conocido en Madrid que le puede echar una mano para un poco, claro, el padre lo que no quería mandar a su hija a un sitio que donde no conocía a nadie, que no tenga ni una amistad, que la puede echar una mano, la puede cuidar por si pasa cualquier cosa. Como tenía ese amigo en Madrid, pues la envió a Madrid. Eso fue en el año 1967 cuando ella llegó por primera vez a España. Se viene a casa de un amigo del Sí. padre, que tenía también un restaurante o trabajaba Sí, para un sí, 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 restaurante. sí. Y aquí empieza también a ir a la universidad como oyente libre a filosofía. Sí, y luego pues primero tuvo que aprender español, sí, Efectivamente. el castellano, aprender español, y luego también entró a la universidad como oyente de filosofía, que era su carrera preferida. ¿Y luego ya se quedó en España ya para siempre Bueno, como era joven y como ella tenía sus inquietudes, pues estudió español y curiosamente luego de España se fue a Berlín a estudiar alemán, porque ella le da muy bien los idiomas, le da muy bien. Aprendió rápidamente el español y luego también quiso estudiar alemán, pues estuvo en Berlín y estuvo en Estados Unidos para mejorar su inglés. Toda esta época, como hasta entre 3 y 4 años, recorrió España, Alemania y Estados Unidos. Sí, y terminó volviendo a Taiwán en 1971. O sea, a ver, porque inquieta era inquieta ya no solo Sí, culturalmente, sí, sino sí, ¿no? luego, o bueno, o por la cultura, motivada también a conocer otras culturas y las Sí. lenguas de otras culturas. Eh, pero en su estancia en España, el tiempo en el que estuvo una joven acababa de llegar de China, intentando aprender español, ¿cómo fueron esos primeros momentos de San Mao en España? Pues curiosamente fue ese viaje en Madrid en casa de amigos de su padre, donde conoció a su futuro marido, a José María Quero, que sale en su libro Hershey, que es su futuro. Pues de ahí conoció lo que pasa que ella tenía ya 22, 23 años, 22 años, y conoció a un muchacho de 15 años, que era Uy, José María, que ya llevaba unos cuantos años a él, que era mayor que él y que él. Pues ese muchacho a lo mejor vio por primera vez a una mujer china de una belleza exótica, se quedó tan sorprendido, tan enamorado de ella, según contaba la familia, que fue, por parte de José María, fue amor a la primera vista.
pero claro, ella ser 7, 8 años mayor que él, pues no sé, en ese momento no le dio importancia. Para él es un amigo más. Sí, sí. Era el vecino. Sí, el vecino, sí. Bueno, mejor dicho, el hermano de los amigos, porque José María tenía hermanos mayores que más o menos tenía la edad de Samao, de Eco, entonces era más bien, ella se hizo amigo de los hermanos mayores de José María en aquella época. Sí, ella se adapta muy bien a todas circunstancias, porque ya que tiene facilidad con el idioma, pues el español aprendió rápido, por fuerza también, por tener que salir adelante, de poder salir con amigos, pues aprendió rápidamente el español. O sea, que no le costó, quiero decir. Que además, como era de letras, tenía facilidad para las lenguas. Sí, yo creo que sí, curioso, sí. Luego me decía que se había ido a Alemania, aprendió alemán y luego se volvió a Taiwán. Sí, sí. ¿Por qué volvió a Taiwán? Bueno, también un poco por profesionalmente, ya que tiene una facilidad de tantos idiomas hablados y tal, pues, y también le tira a la familia, sus padres, vamos, que quería que estar cerca de ellos, pues ya que con todo este viaje de varios países recorridos, pues se ha quedado más calmada, más en paz con ella misma, pues volvió a Taipei otra vez, sí, y de ahí pues empezó a trabajar en la universidad donde estuvo de oyente, pero ahora entró a trabajar dando clases de idioma, de alemán, estaba enseñando alemán en la universidad donde ella estudió de oyente, es donde ella estudió de oyente, sí. Y finalmente terminó volviéndose a España. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Taiwán para que tuviera que volverse a España? Ay, la pobre. Ahora recordando, la verdad que ha tenido una vida tan diferente, no que sea difícil, cada uno tiene su vida. Azarosa. Pero sí, azarosa, pero lo de su vida es como una película, lo que yo decía siempre, digo, si me pone una película sobre Samoa, yo digo, anda, el guionista ha inventado mucha historia para ella, pero no es inventado lo que sucedió a ella de verdad. Pues estando en Taiwán conoció a un señor alemán jugando al tenis, lo conoció en la pista de tenis y nada, empezaron a salir, muy bien la pareja, se hicieron novios y llegaron a comprometerse. Se iba a casar con plan de futuro, de casarse y todo. Pues incluso tenía ya pensado con fecha y había ido a buscar los diseños de las invitaciones de boda. Pero tan mala suerte que el hombre se murió de infarto. Vaya, ¿por qué? Jovencito, con 40 y poco años. Era un poco mayor que ella, pero tendría en aquella época 40 años, algo así, el señor alemán. Se murió de un infarto y claro, para ella es un palo muy grande otra vez. O sea que al final ha superado toda su, digamos, la etapa de adolescente, la etapa de juventud y de que ella sentía que estaba ya realizada con estudio, con trabajo, comprometido y pues recibió otro palo de la vida. Otro bajón emocional que hace que sus padres, o ella, no sé si... Ella, esta vez, la segunda vez ha sido ella, porque ella estaba tan mal de que incluso ha tenido un intento de suicidio. O sea, que menos mal que ha podido convencerla de que no tomase ese paso. Pues al final, yo creo que entre la familia y ella hablaron, decía que lo mejor era marcharse otra vez de Taiwán y empezar su viaje otra vez, para un poco despejar todo, un poco la cabeza, un poco la mente. Y se vino nuevamente a Madrid. A Madrid otra vez. Se marchó otra vez, se marchó de Taiwán, se vino a Madrid otra vez, donde ella ya tenía amigos y habla idioma. Se volvió a España otra vez. Sí. Y en el segundo viaje, cuando regresó a España, es cuando volvió a coincidir otra vez con José María, con su marido. Con su futuro marido. Su futuro marido, que todavía no. Pues entonces, esta vez, en segunda vez, entonces José María le declaró de que estaba enamorado de ella desde la primera vista y que quería salir con ella. Pues ella al principio tampoco se la tomaba demasiado en serio, pero poco a poco, con la insistencia del muchacho, pues se dio cuenta que es un chico de un gran corazón y de verdad está enamorado de ella. Y decidieron casarse, de hecho. No, bueno, todavía no. Ellos todavía no se decidieron a casarse. Pues nada, como habíamos comentado antes, que Samuel es una persona
que tiene un espíritu muy libre de su propio pensamiento, de que le gusta mucho viajar, conocer gente. Pues en esa época, estando en Madrid, leyó un reportaje sobre un artículo publicado en National Geographic, la famosa Sí, revista de National que, Geographic. sí, que hace muchos reportajes de grandes viajes, de grandes paisajes. Pues vio un artículo sobre Sáhara, el desierto del Sáhara. Pues ella dice que al ver ese artículo sintió una añoranza tan grande que como si en otra vida había vivido en esa tierra, que quería volver, que le atrae mucho, mucho. Entonces, Qué interesante su planteamiento, ¿eh? sí. Sobre todo se lo planteó a José María. Dice, es que yo antes de asentarme, yo quiero conocer el Sáhara, quiero ir a viajar al Sáhara. El pobre muchacho dice, bueno, la acabo de atrapar, la acabo de tener aquí a mi lado, se me va a marchar otra vez. Que él tiene la experiencia de que ya Samo se había marchado de España para volver a Taiwán y que no regresó después de unos Y ahora se iba a África. años. Y después, ahora esta vez quería ir a Sáhara. Y el muchacho que era tan enamorado que estaba, y bueno, ya hizo su servicio militar y era un profesional de buzo. Entonces encontró, dice, bueno, él decidió, entonces calladito la boca, sin decir nada a ella, buscó el trabajo en la mina de fósforo en Sáhara. Había una mina, explotación de minas de fósforo, pues encontró trabajo allí. Y el día que tal le dijo a Samuel, me voy a Sáhara y te espero allí. Se marchó antes que ella a Sáhara. Claro, eso a San Mao la terminó ya de decir, bueno, este hombre está por mí. Sí, entonces ella se cuenta, claro, por supuesto. Yo creo que cualquier mujer diría, oye, este hombre está... Cambiando toda su vida, simplemente. Sí. Pues nada, entonces ella en el 1973, principio de 74, pues viajó a Sáhara. Y ahí le esperaba en el aeropuerto de Ayun su futuro marido José María. La recogió y él había ya, como ya había llegado antes, pues buscó una casita allí en Ayun y se instalaron allí los dos juntos. Que entonces era el Sáhara español. Sí, aquella época todavía pertenecía a Sáhara, España. Y se casaron por lo civil en Sáhara en julio de 1979. Se casaron ahí por lo civil. Y allí él trabajaba como buzo y ella seguía escribiendo sus... claro, una vez viviendo en Sáhara, pues yo creo que la gente sabe las condiciones de vida de aquella época, ¿no? Si era pertenecía a España, pero claro, todo lo que sea condición de vida, la infraestructura era bastante deficiente, porque entonces claro, ella para un poco desahogar empieza a escribir. Primero empezó escribiendo cartas a sus padres, para un poco contar cómo estaba viviendo y todas sus cosas, pero los padres al leer la carta, la forma de escribir, pues le hizo mucha gracia, porque ella siempre intentaba buscar el lado bueno de una cosa que a lo mejor que sucedió no tan bueno, pero siempre intentaba buscar el lado bueno. Y entonces el padre le gustó mucho sus cartas, entonces la animó, dice, ¿y por qué no intenta escribir las cartas, convertir en relato? Y luego puede intentar mandar a veces a algún periódico o a alguna revista que la publicar. Pues de ahí la motivó. Sí, entonces ella empezó a escribir sus famosos cuentos de Sáhara, sus diarios de Sáhara, que era cosa muy cotidiana. Por ejemplo, contaba mucho la vida matrimonial de cómo era José María y ella. Por ejemplo, en cuestión de comida, claro, ahí hay dos culturas, la comida china y la comida española. Y claro, que ni siquiera ninguna sociedad vivía en Sáhara, que a lo mejor tenía mucha falta de materia prima, tanto para preparar comida española como comida china. Pues ahí sucedió mucha anécdota muy simpática que recoge en su relato. Los especialistas en literatura, los críticos, dicen que el estilo que tenía ya entonces San Mao era un estilo realista y emocional. Obviamente contaba pues lo cotidiano, lo costumbrista, Sí. y luego muy cargado de ese mundo emocional que tenía en su interior. Dentro de esta forma de escribir que le fue dando pues ese conocimiento de publicar sus artículos cortos, que eran relatos cortos en la revista taiwanesa, se fue haciendo con un nombre. Pero sin embargo, ya
parece que establecida, llega el año 75 y por tanto la Marcha Verde y el abandono de España del Sáhara Occidental. ¿Qué pasa entonces con la familia de Kuchen? Bueno, con el matrimonio. Pues bueno, por aquella época, por circunstancias de la política, por la Marcha Verde, pues entonces ya, digamos, la colonia española que estaba allí ha tenido que marcharse, ¿no? Pues, y la primera retirada que se hizo era aquí a la isla Canaria, que por la cercanía. Pues ellos llegaron a Gran Canaria en finales de 75, 76. Ese no sé. momento de tener Sí. que abandonar la estabilidad que tenían Claro, ahora, sí, ya. también fue otro palo. Claro, claro, porque ella sentía de que ella quería mucho a esa tierra, curiosamente, de las condiciones de vida tan duro, tan extremas, Pero ella sin sentía embargo, un gran amor hacia esa tierra. Se hizo muchas amistades con la gente, con los saharaui. Ella salía en su libro muchos, sus vecinos saharaui, se hicieron amigas de la gente de ahí, entonces claro, le dio mucha pena. Ahí donde salió uno de los relatos más famosos de ella, era el llanto del camello, que escribía un poquito ya los últimos días de ese tan compulsivo de la retirada, de la Marcha Verde, de la gente marchándose ahí, pues salía recogida en ese relato, el llanto de los camellos. Sí, que es muy emotivo, una de las más famosas de ella también. y decía ahora, señora Chan, que se viene por cercanía a Canarias y concretamente se viene a Gran Canaria. Sí. ¿A dónde de Gran Canaria? Pues curiosamente ellos buscaron casa, desde el principio quería estar cerca del mar, de la playa, del mar, porque José María haciendo buzo, Claro. es gran aficionado a todo deportes acuáticos, a la natación, buceo y todo. Entonces, y luego también la cercanía al aeropuerto, porque al principio todavía podía volver al trabajo, lo que a lo mejor ellos pensaban que a lo mejor ibas a estar, digamos, dejar el domicilio familiar aquí en Gran Canaria, pero como el trabajo de José María en la mina de fósforo seguía funcionando y él regresaba a Sáhara a trabajar entre semanas y regresaba el fin de semana aquí, entonces de tanto buscar encontraron digamos, playa del Hombre, que está cerca del aeropuerto y está cerca del mar, que hay playa. Pues encontraron Pues el ahí, hombre, Telde. sí, en Telde, sí, concretamente en Telde, Playa de Hombre, que fue donde decidieron que instalarse, pues de ahí se quedó ella siempre viviendo. Y seguía escribiendo mientras estaba aquí. Claro, sí, sí, sí. Y su marido trabajando como buzo, que iba por diferentes islas. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí ya empezó su etapa de Canarias, ya. Entonces, donde está el segundo libro de ella, el diario de las Canarias, porque ella no solamente vivió en Gran Canaria, también estuvieron temporadas en Tenerife por motivo de trabajo de José María, y lo último que le salió fue en La Palma, que fue la ampliación y construcción del puerto de La Palma, donde José María consiguió un trabajo allí, donde se fueron a vivir a una época también a Santa Cruz de La Palma. Citaba ahora dos de los libros que más cercanos están a la historia de las islas, bueno, de las islas y del propio Sáhara. Diarios del Sáhara y Diarios de Canarias. Es precisamente en uno de ellos donde Chempín, en España, Ecochain, y después conocida por su seudónimo San Mao, la nombra usted como su amiga y como su hermana menor. Eso de hermana menor que tiene una connotación muy oriental. Sí, y cariñosa también, claro, sí, Claro. como un trato más familiar ya, sí. Esta parte de quererse tanto, de haber hecho tantas buenas migas, como decimos aquí en Canarias, nace ¿por qué? ¿Qué las unía a ustedes dos? Bueno, empezando porque, bueno, cuando yo la conocí, yo apenas tenía 15 años, la primera vez que la vi, hasta que realmente empezamos a tener una amistad más sólida, fue ya un poco más tarde, ya, porque después de que se quedó, bueno, hemos saltado un poco, porque en 1979
por un accidente no es laboral, perdón, un accidente, se mató su marido, se murió José María en La Palma. Entonces, claro, de aquella época ella se quedó muy sola. Pues Madre mía. sí, entonces nosotros, mi familia, mi madre, yo, mi hermana, pues íbamos mucho a visitarla, a hacerla un poco con la compañía. Y cuando fui a su casa, vi que hay tantos libros, claro, porque ella siendo escritora y luego tiene muy buena relación con los editoriales de Taiwán de aquella época, pues le enviaba muchos libros, aparte de los libros de ella, su propia colección, pero le enviaba los libros nuevos que salían, los mandaba por correo. Entonces ella tenía, digamos, la habitación de ella, hay una sala que estaba como prácticamente una biblioteca con grande estantería de libros. Entonces, claro, yo me quedé sorprendida de tanto el libro, que a mí siempre me ha gustado mucho la lectura también desde muy pequeña. Entonces yo, al principio me daba un poquito corte, pero poco a poco, a tener más confianza con ella, pues le decía, oye, ¿me puedes prestar un libro para casa, para yo leerlo? Tal? Pues poco a poco me iba dejando los libros. Cada vez que iba a su casa, a lo mejor le pedía 2 o 3 libros para llevarme a mi casa, para poder leer a lo largo de la semana, y a la semana siguiente le devuelvo y le pido otros 2 o 3 libros. Bueno, ella prácticamente es una biblioteca personal para mí en aquella época, digamos, mi fuente inagotable de tanta lectura. Yo estaba, vamos, emocionada, Claro, sí, con la tantos une en este libros, caso, sí. pues su inquietud por la cultura, igual que a ella en un principio, su inquietud por la lectura, igual que a ella de pequeñita, pero sin embargo también las une el dolor. Sí, El dolor sí. que por enésima vez vuelve a aparecer en la vida de San Mao, que en este caso, como relataba usted ahora, es en el año 79 el fallecimiento de su marido. En esas visitas que hacían su madre y usted a casa de Eco para acompañarla en ese duelo, por decirlo así, ¿cómo estaba ella ya? Bueno, al principio, bueno, ella cuando estaba muy mal, por supuesto, estaba, no Lo digo podía, por la sumatoria de sí, claro, siempre, para ella es un bajón muy grande, porque claro, ella después, es que se casó con José María, con He, apenas llevaba 5 años casado, o sea, todavía, digamos, es un matrimonio joven, tenía mucha ilusión, quería tener hijos, quería ampliar la familia, con plan de futuro, y claro, ya tenía su casa comprada en Playa de Hombre, y José María relativamente tenía un trabajo bastante, estable. sí, tenía, o sea, que un buzón no es un trabajo contrato fijo, pero siempre salía, terminaba un contrato, pues al siguiente. Entonces, claro, ella ya tenía un plan de futuro. Y de repente, además, José María se murió, tendría en aquella época, me parece que como apenas 28, 29 años. Madre mía. Era un muchacho joven. Entonces era un golpe muy grande para ella. Entonces, claro, y ella, de tanto golpe que ha recibido en la vida, yo creo que ella también intentaba superar, intentaba. Yo creo que sí, ella hacía grandes esfuerzos para superar. Sí. Eh, Luego se queda aquí, después del fallecimiento de José María Quero, ¿se queda aquí o se vuelve? No, ha tenido que marcharse a Taiwán durante una temporada buena, porque es que por circunstancias de la vida, para que vea que todas sus cosas suceden, los padres de Eco, de Samó, como Samó se casó con José María en Sáhara y los padres vivían en Taiwán, pues no lo conocían. Los padres no conocían hasta a su yerno. Y entonces en el año 1979, que ya el padre de Samo se jubiló de su profesión como abogado, ya tenía tiempo libre, pues decidió hacer un viaje largo desde Taiwán a España para conocer a su yerno. Pues estuvieron en el verano, en julio, agosto de ese año, en España. Pues Samo y José María acompañaron a sus padres, estuvieron aquí en casa de Playa de Hombre, pasaron el verano aquí, los 4 miembros de la familia, y todo muy bien. Entonces, cuando terminó las vacaciones, decidieron volver a Taiwán los padres. Entonces San Mao acompañaba a sus padres hasta Madrid para que ellos puedan seguir viajando. Y estando en Madrid, el mismo día acaba de llegar a Madrid, recibió la mala noticia de que José María había tenido un accidente. Madre mía. Sí,
que claro, al terminar vacaciones los padres se marchaban a Taiwán y José María también tenía que reincorporar su trabajo en La Palma. Entonces volvió a La Palma y era un domingo fatal, si no recuerdo mal, en un 30 de septiembre de 1979, que era un domingo, que José María con un grupo de amigos fueron de un día de excursión de asadero a la playa, concretamente a Barlovento, en La Palma. Pues él se puso a bucear, bajó al agua y nunca regresó. Entonces, claro, cuando los compañeros se dieron cuenta, avisaron a Guardia Civil tal y cual, y como su mujer, Samuel, no estaba con él, pues localizaron a ella en Madrid y la avisaron de que había tenido un accidente de su marido que había desaparecido. Entonces, ella, al recibir la mala noticia, con sus padres, regresaron de inmediato a Gran Canaria otra vez. Y estando en la casa de Gran Canaria, dejó a sus padres en casa con unos vecinos. Al día siguiente, ella cogió un vuelo, el primer vuelo que había, para ir a La Palma, cuando ya recuperó el cadáver de su marido. Ahí pasó el duelo, pasó el entierro, y José María, día de hoy, está enterrado en el cementerio de Santa Cruz de La Palma. Y luego Eco se vuelve con sus padres. Entonces, claro, entre comillas, gracias a Dios, de que en ese momento estaban los padres con ella, que ella tenía ese gran apoyo emocional de sus padres. Como habíamos comentado, que ha sido unos padres muy comprensivos con ella, siempre la apoyó en todo lo que ella quiso hacer. Entonces la acompañó en sus peores momentos del fallecimiento de su marido, entonces pues los padres estaban con ella. Cuando terminó todos los trámites de papeleo, del entierro, pues decidió llevárselas a Taiwán otra vez. Entonces regresó con sus padres a Taiwán durante una buena temporada. Y esa buena temporada, bueno, pues es allí, en Taiwán, donde tal vez por sus motivos emocionales o por lo que sea, ya decidió que tantas emociones seguidas no le permitían la recuperación emocional, y entonces se queda ya para siempre en Taiwán con sus padres, porque ya no fue una temporada. Sí, ya claro, fue... porque ahora esta vez al revés, esta vez el golpe le ha dado aquí a España. Entonces, claro, donde ella no intenta refugiarse es en Taiwán y cerca de los suyos, de su familia, de sus padres. Entonces, como ella es escritora, puede escribir en cualquier parte del mundo, pues ella intentó vivir una temporada más larga en Taiwán. Pues aquella época, como tenía casas aquí en Playa del Hombre también, lo que hacía era, durante el año vivía en Taiwán y luego en vacaciones de verano, pues regresaba a la isla. Quedarse aquí, bueno, primero pasa por Madrid, a visitar a sus amistades de Madrid, a su familia política que está en Madrid, claro. Y de ahí pues se viene aquí a la isla, descansa un mes y vuelves a marcharse a Taiwán. Así vivía entre caballos los dos, entre Taiwán y España, Canarias, así. Hasta todo esto, hasta el año 1986, cuando ella decidió vender la casa de Playa del Hombre y volver a Taiwán, porque en esa época ella nos contaba de que ya los padres eran muy mayores y la madre no se encontraba bien de salud. Entonces ella quería un poco como recuperar un poco el tiempo perdido, de que ella en su juventud ha viajado tanto, ha estado muy poco tiempo cerca de los padres, pues para hacer un poco más de compañía, pues decidió un poco terminar, recoger la casa de aquí, venderla y volver a Taiwán con ellos. Pero eso fue en 86, verano del 86. Todo este periplo de la vida de Eco, como se le conocía aquí en España, de Eco Chen San-Mao, ha significado incluso para la ciudadanía china una historia que recordar, porque realmente se hacen rutas varias veces al año de cientos de componentes de la comunidad china que vienen a recorrer la ruta San Mao, que es como terminó llamándose. Sí. Y aquí en Telde tiene también un reconocimiento, por haber vivido en Playa del Hombre, tiene un reconocimiento en el Parque de San Juan, donde hay aquel recordatorio, que por cierto aprovechamos para decir que a ver si ya le damos un empujoncito, no solo al Parque de San Juan en general, con la cantidad de cosas culturales que tiene, sino muy concretamente a
a la parte en la que está dedicada a esa ruta que visita tanta gente, que es el recordatorio a esta escritora china que le ha dado tanta fama fuera a nuestra isla y concretamente al municipio de Telde, que es el Parque de San Juan, donde tendremos, ahora nos lo explica Nancy Chan, pues una especie de pequeño componente de varias figuras, un libro, el propio San Mao sentado, el muñequito de San Mao sentado en un... Bueno, el muñequito ya lo quitaron porque lo deterioraron. Sí, deterioraron, no sé, por acto vandalismo o por el tiempo. Pues ahora lo último que se ha hecho, bueno, hay un pequeño olivo plantado allí para un poco recordar a ella, porque una de sus poemas, ella también escribía poesía, poemas, más famosa era El olivo de mi sueño, porque claro, tiene un poquito de explicación, porque su marido... José María Quero, aunque le conoció en Madrid, pero era originario de Jaén. Olivero. Sí, claro, y la familia de José María tenía plantación de olivo, entonces claro, a lo mejor entonces el olivo de su sueño se refiere a su marido José María Quero, era muy famoso a lo mejor el poema. Segurísimo. Sí. Simbólicamente. Entonces, claro, entonces ahí tienen plantado su pequeño olivo en el Parque San Juan, es un macetero muy bonito, además con nombre de japonés San Mao. Y luego también lo que ha hecho es un banco con forma de su libro, el diario de Canarias, un libro abierto, parece un banco y es muy curioso, donde la gente puede sentarse, descansar un poco, sacar una foto muy bonita, lo seguro. Todo. Y luego en Playa de Hombre sigue la ruta, bueno, aparte, otra cosa, la ruta de Samo también pasa por, ¿cómo se llama? El Museo de León Castillo en San Francisco, en Telde, sí, el barrio de San Francisco, donde ya se ha recorrido, todo esto compone la ruta y termina en Playa de Hombre. Hay un rincón de San Mao y su casa, digamos, donde había vivido, la casita donde vivía ella y su marido. Pues desde aquí los invitamos a todos a hacer, no solo que lo haga la comunidad china, sino cualquier ciudadano de la isla que visite esa ruta y que recuerde a esta escritora que, sin ser de aquí, sin embargo, amó tanto a Canarias y así lo reflejó en sus relatos cortos y luego en sus más de 20 obras y concretamente en sus diarios de Canarias. Claro que sí. Señora Nancy Chan, muchas gracias por haber querido venir a Espacios para Hablar, a sentarse en este patio de tertulias, a enseñarnos esa otra parte que tal vez nadie conoce tan pormenorizadamente de la vida de Eco Chen, San Mao y su relación con usted, por supuesto, pero sobre todo con nuestra isla, con Gran Canaria, con este municipio, con Telde, y después con nuestros vecinos del otro lado del Océano Atlántico, que son la comunidad saharaui, hoy en tanto conflicto como el que está. Como digo, muchas gracias por haber querido estar aquí. Gracias por invitarme, gracias. Durante esta charla que hemos tenido, hemos descubierto que San Mao es una mujer librepensadora, escritora, icono de la literatura oriental, que amó muchísimo a Canarias, que quiso vivir como vivió y que en el año 1991, a los 48 años de edad, en su natal Taiwán, también murió como quiso. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más en este Espacios para Hablar, en el que siempre hacemos programas que son del interés de espectadores como ustedes. Hasta la semana que viene.